Sí, bendito Cristo Jesús. Sabemos que tu reino es eternamente y para siempre, Señor. Damos gracias por el llamado que nos has hecho. Te damos gracias, Señor, por haber tenido misericordia de cada una de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por habernos alcanzado. En esta hora, Señor, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, que vives y que permaneces para siempre. En esta hora recibe la alabanza y la adoración. Hagamos, Señor, que des fuerzas y nuevas fuerzas a cada uno de nosotros. Que mi Dios bendito, sabemos que porque tú vives, viviremos y que tenemos parte contigo. Que tu Espíritu Santo haga su obra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, te pedimos que hables también a cada uno de nosotros. Disponemos a leer tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendigas a través de ella. Habla a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, de los versículos número 8 al 11. Amén. El tema para este día es Esmirna, fidelidad en la persecución. Leemos la palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Este es el mensaje que nuestro Dios envía a otra de las iglesias, a través de la revelación que da al apóstol Juan cuando le revela el libro de Apocalipsis. A esta iglesia que representa también a la iglesia mártir, pero que tenía la característica que, a pesar de la persecución que sufrió, es una iglesia que fue fiel. Veíamos el sábado anterior el mensaje a Éfeso, que era una iglesia muy trabajadora y que también había sufrido y que había sufrido con paciencia. Y este mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje que también hace referencia a los sufrimientos que padece, pero estos sufrimientos son a causa de una persecución que estaba sufriendo la iglesia. Los momentos en cuando más necesita el corazón, cuando más aliento necesita el cristiano, los momentos cuando el corazón del creyente necesita ser alentado a continuar y a no desmayar a pesar de la terrible tribulación que puede estar atravesando, es cuando nuestro Señor Jesús se revela cuanto más cerca está de cada uno de sus hijos. Pues esta era una iglesia que estaba en esta ciudad llamada Esmirna. Ahí también estaba la iglesia de Cristo Jesús. Ahí también había un pueblo fiel. Había un pueblo que sabía que en medio de la persecución continuaba perseverante porque había fundamentado bien su fe en Cristo Jesús. Y nuestro Señor se presenta con esta carta a la iglesia Esmirna y le dice a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna viene de mirra, y mirra significa el sufrimiento. Recordemos de la visita de los 3 sabios cuando nació nuestro Señor Jesús, y de los regalos que le llevaron los sabios cuando fueron a visitarle, guiados por la estrella. Entre los presentes que le llevaban
le llevaban mirra, símbolo de sufrimiento. Pero la mirra también expele un olor muy agradable, una fragancia que deleita. Pero para obtener esa fragancia tiene que ser machacada. Y le envía esta carta a esta iglesia que está en esa ciudad llamada Esmirna. Y es una iglesia que está sufriendo persecución. Una iglesia que está en una ciudad donde la congregación no sabe si el día de mañana va a continuar con vida. Donde la congregación no sabe qué va a suceder con sus hijos. Donde no saben qué va a suceder con sus parientes. Porque aún el mismo dirigente de la iglesia, Policarpo, fue martirizado en esta ciudad. Una iglesia que estaba pasando muchos sufrimientos y que también sobre ella se cernía esa amenaza de muerte por creer en Cristo Jesús. Vemos que nuestro Señor se presenta ante ella enviando también este mensaje y le dice: escribe a la iglesia en Esmirna, y le dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Vemos que se presenta con esta característica nuestro Señor. A cada iglesia a la cual está escribiendo se va presentando de acuerdo a las vivencias de esa iglesia y a la necesidad del mensaje que tiene que entregarle. Era una iglesia sobre la cual cernía un peligro de muerte por la persecución que había. Pero Él le dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Está diciendo que aunque todo a su alrededor le está indicando que aparentemente todo está terminado, que aunque la circunstancia le está indicando de que ya no hay solución, de que llegó prácticamente al final para la iglesia, ahora le está diciendo: el primero y el postrero, el que tiene el control de todo, el que gobierna según su voluntad, porque el Dios en que creemos es un Dios soberano. El que tiene control de todas las circunstancias, aún a pesar de que las circunstancias para nosotros parezcan adversas y contrarias, siempre están bajo el control de nuestro Dios, y aún hasta la misma muerte, que ésta pueda recaer sobre cada uno de sus hijos. Y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Que la iglesia que está siendo perseguida, que es una iglesia que entregó muchos mártires, uno de sus líderes, Policarpo, murió martirizado. Una amenaza de muerte sobre la iglesia, una persecución hasta la muerte sobre la iglesia, es algo que desanima a cualquiera. Si la iglesia comenzara a ser perseguida en nuestro país a los niveles que esta iglesia apareció, ¿cree usted que existieran las mega iglesias? No existieran. Porque la persecución bajo amenaza de muerte es algo que desanima a muchos. Nuestro Señor se presenta a esta iglesia identificándose con sus padecimientos, pero también diciéndoles que Él tiene el control sobre la muerte. Porque todo cristiano sabe muy bien que por creer en Cristo Jesús, el morir es ganancia, que solamente es un paso a la presencia de nuestro Dios. Pero nuestro Señor entiende que somos carne, que somos polvo, y trae el aliento para que su pueblo no desfallezca en medio de la persecución. Y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Está diciendo que esos padecimientos, las obras que esta iglesia también hacía, y la pobreza que vivía también a causa de la misma persecución, todo esto era conocido de nuestro Dios. Todo esto era conocido por nuestro Señor Jesús, y le está haciendo ver a la iglesia que Él conoce cada uno de los padecimientos. Porque aquí en Esmirna, aquel que aceptaba la fe de Cristo Jesús, todas sus propiedades le eran expropiadas, le eran quitadas las propiedades. Y eso podría ser lo mínimo que podría llegar a sucederle a alguien que entregara su vida a Cristo Jesús.
sino por causa de la persecución aún la misma muerte. Pero le dice, yo conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza. Y le dice, pero eres rico. Era una iglesia compuesta por miembros con mucha necesidad, compuesta por miembros que necesitaban constantemente de una ayuda por causa de la pobreza económica en la cual vivían. Pero esto no les hacía desistir de creer en Cristo Jesús, de ser fieles, de mantener la fe puesta en Cristo Jesús. Que muchos que eran ricos materialmente por creer en Cristo Jesús habían llegado a ser pobres a causa de la persecución, pero continuaban depositando la fe en Dios. Que la misma pobreza por causa de la persecución no les hacía desistir de continuar en el camino del Evangelio. Y nuestro Señor les hace ver que Él conoce esa pobreza, pero le dice, pero eres rico. Pero tú eres rico, le dice a la iglesia. La palabra de nuestro Dios dice que beneficiará al hombre si ganara todos los reinos de esta tierra, pero perdiera su alma. Esta es una iglesia que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias por Cristo Jesús. Y le dice, pero eres rico, porque tenían sobre ellos la mano de Dios, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios. Recordemos que nuestro Dios siempre habrá de honrar la fe de sus hijos. Amén. Y ellos habían creído en Cristo Jesús hasta las últimas consecuencias. Podemos estar seguros que en ellos estaba cumpliendo la palabra que dice, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque nuestro Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Amén. Y ahora le envía este mensaje a esta iglesia para alentarle. Pero este mensaje que le está enviando, que es un mensaje alentador, pero alentador en medio de las persecuciones y las tribulaciones que le sobrevenían todavía. Porque muchos piensan que entregar la vida a Cristo Jesús, recibir a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, se acabaron los problemas. Y le dice nuestro Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Conocía a nuestro Señor Jesús, dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Porque la palabra de nuestro Señor, la predicación del Evangelio en estas regiones del Asia Menor, llegó primeramente a la nación judía. El apóstol Pablo buscaba siempre las comunidades judías que presentarse en las sinagogas para exponer el Evangelio de Cristo Jesús. Y en esta ciudad había tantos altares a diferentes dioses paganos que aún ofrecían un culto una vez al año al mismo César, al emperador romano. Y tenía la ciudad que acudir a la adoración, al culto dedicado al César. De lo contrario, recaía la pena de muerte. Aparte de los demás ídolos paganos a los cuales le ofrecían adoración, para los cuales tenían altares. Y era una ciudad entregada al paganismo. Pero ahora nuestro Señor se refiere a un conocimiento que tiene. Y le dice que Él conoce, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Porque era una ciudad donde había una comunidad judía también. Pero una comunidad judía que no era practicante del judaísmo. Y la iglesia que ahí estaba establecida, la iglesia de Cristo Jesús, era una iglesia que también era perseguida por los mismos judíos que vivían en esa ciudad. Esos judíos que vivían ahí y que no eran cristianos y que aparte de ello habían abandonado el judaísmo por adaptarse a las costumbres paganas de esa ciudad, levantaban calumnias en contra de la iglesia a fin de hacer más cruenta la persecución en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Era una comunidad donde rechazaban de una manera rotunda
y muy especial a Cristo Jesús. Muy parecida a ese rechazo que hace esa secta que todos los domingos anda tocando las puertas. Muy parecida a ellos era el rechazo y la blasfemia también en contra de Cristo Jesús. Y también en contra de la misma iglesia que estaba compuesta también por judíos y otros conversos también en esa ciudad. Y nuestro Señor se refiere a ese ataque de ellos, diciéndoles que conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, como le dice, sinagoga de Satanás. Porque habían abandonado aún el judaísmo. Porque delante de nuestro Dios, para ser verdadero judío, no solamente tiene que serlo por sangre, sino también judío por medio de la circuncisión, pero por medio de la circuncisión del corazón. Y era un pueblo que, aunque era judío, había abandonado la fe judaica y también habían rechazado a nuestro Señor y se habían vuelto al paganismo de esa ciudad. Y también se había unido al ataque en contra de la iglesia cristiana. Pero sin embargo, ellos se sentían muy judíos, pero nuestro Señor ha hecho un solo pueblo, pero de aquellos que han circuncidado su corazón en arrepentimiento delante de Cristo Jesús. Y nuestro Señor los revela que no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué era? Bueno, todavía existen las sinagogas. ¿Qué es? Es un lugar, un local donde se reúnen los judíos para hacer sus actos religiosos. Y por ellos eran practicantes de la fe, pero vemos que nuestro Señor no les reconoce, sino que les llama sinagoga, pero de Satanás. Porque lo único que ellos ponían en práctica eran las motivaciones movidas únicamente por intereses satánicos. Porque todo ataque, toda persecución, toda oposición en contra de la iglesia de Cristo proviene únicamente de Satanás, a través de cada uno de sus instrumentos. Muchas veces, por muy religiosos que parezcan, por muy entregados que parezcan a una fe, a una doctrina, a una pseudo iglesia, por muy fieles que parezcan y religiosos que sean, si presentan oposición a Cristo y a su iglesia, son instrumentos de Satanás. Y es lo que estaba sufriendo la iglesia en Esmirna, de los mismos que se reunían en sinagogas y que se hacían llamar judíos. Nuestro Señor Jesús le dice, se hacen llamar judíos y no lo son. Creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos sufrido, claro, no la persecución como la sufrió la iglesia de Esmirna, pero en algún momento, si usted ha dado testimonio de la fe en Cristo Jesús, si en algún momento usted ha querido presentarse a este mundo como alguien que profesa la fe cristiana, que cree en Cristo Jesús y quiere cumplir su palabra, en algún momento hemos recibido un rechazo, una oposición. La pregunta es, ¿de quiénes ha provenido? ¿De quién han provenido los ataques, las oposiciones? ¿De quiénes han provenido? De las personas más religiosas de nuestra sociedad, de las personas más practicantes de las religiones. Son los que han presentado oposición. Yo recuerdo, teníamos una, llamémosle célula, teníamos una célula, una reunión semanal en la oficina donde trabajaba. Y la mayor oposición era de la gente más religiosa de la religión tradicional, que año con año están celebrando festividades a sus ídolos. Pero no vayan a saber que hay un cristiano, alguien que cree en Cristo Jesús, porque allí, en medio de la oficina, hasta el corvo nos sonaban. ¿De dónde provenía esa oposición? De los que se hacen llamar religiosos, de practicantes muy acérrimos de costumbres religiosas. Y era lo que estaba padeciendo esta iglesia aquí. Pero nuestro Señor le dice, yo conozco esa blasfemia, las mentiras que levantaban en contra de la iglesia para acrecentar la persecución. Pero nuestro Señor dice que se dicen llamar judíos y no lo son. A nivel de Latinoamérica, los países se declaran en sus constituciones que pertenecen a una determinada religión.
Y aún se hacen llamar, en medio de esa práctica religiosa, se hacen llamar cristianos. Pero nuestro Señor les llamaría, pero nuestro Señor, ¿qué diría? Pero no lo son. La mayor oposición de la iglesia cristiana, la mayor oposición al evangelio, la encontramos en aquellos practicantes más celosos. Y en el caso de la iglesia de estos tiempos finales, está encontrando esa oposición en las religiones tradicionales, que se hacen llamar cristianos. Y estos se hacían llamar judíos, porque consideraban que lo eran por medio de sangre, o por medio de un ritual. Pero nuestro Señor le dice, pero no lo son. Es una sinagoga de Satanás. Y está alentando a esta iglesia, que por el contrario, aquellos que se hacían llamar la sinagoga, donde se practicaba la religión judaica, y en medio de ahí solo había odio, y quizás se reunían para urdir los medios sobre los cuales perseguir a la iglesia cristiana. Nuestro Señor los desaprueba, no los reconoce ni siquiera como judíos, y está alentando a un grupo, a una congregación, a la iglesia, un término que solamente es aplicable a los que han creído en Cristo Jesús. Y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pues nuestro Señor está diciendo, está anunciando a la iglesia. Y al final generaliza, como veíamos la semana anterior. Al final generaliza, en el versículo 11, cuando dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, es para todos. Pero nuestro Señor no esconde nada de sus hijos. Cada cristiano sabe el llamado que ha recibido. Y el lugar donde nos estamos desempeñando, tenemos una función que realizar. Tenemos un trabajo que cumplir. Y dependiendo del lugar donde nos toca hacer iglesia, en medio de esa sociedad, así van a ser las experiencias que vamos a vivir. Esta iglesia le tocó desempeñarse en esta ciudad llamada Esmirna. Y nuestro Señor le está enviando un mensaje alentador. Es decir, para que no se detenga, que continúe caminando. Y le está diciendo que va a sufrir. Y le está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuántos cristianos no habían muerto ya martirizados en esta ciudad? Pero nuestro Señor le dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Porque decíamos que la oposición, el ataque contra la iglesia procede de Satanás, a través de los instrumentos que él utiliza. Y le dice que no tema por lo que va a padecer, que el diablo echará a algunos de ellos en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero estos 10 días son simbólicos, hermano. Porque cualquiera diría, 10 días, ya van a pasar. ¿Sabe cuánto duró este simbolismo? Aquí 10 días. Fueron 318 años que sufrió la iglesia persecución bajo el imperio romano. Y estos 10 días son los diferentes emperadores que se levantaron desde Nerón, emperador tras emperador, persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo la iglesia. Bajo estos emperadores, bajo Nerón fue martirizado el apóstol Pablo. Bajo Diocesano fue enviado a la isla de Patmos el apóstol Juan, a quien le fue revelado este libro. Bajo otro emperador fue martirizado Policarpo, que era líder en esta iglesia en Esmirna. 10 emperadores en un periodo de más de 300 años. Y nuestro Señor le dice, no temas lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ahora, estos algunos, no pensemos que fueron unos poquitos. Fueron alrededor de 5,000 mártires. Pero la iglesia continuó adelante. Y es una de las 7 iglesias allí en el Asia Menor. Esta iglesia y la de Filadelfia son las únicas iglesias a las cuales el Señor no le encontró nada que señalarle. Pero de las únicas iglesias a las cuales el Señor no le dijo, pero tengo algo en contra de ti. Iglesias fieles. Y de las únicas iglesias, oiga muy bien, que hasta el momento existen ahí en Turquía, no pueden practicar libremente el cristianismo,
por causa de la persecución que todavía hay. Pero iglesias que todavía prevalecen de alguna manera practicando el cristianismo. Y le dice que no tema. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis persecución por 10 días. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está llamando a que persevere a pesar del peligro, a pesar de la persecución, aún bajo la pena de muerte, que sea fiel. Ejemplo que dio Policarpo cuando fue martirizado, que bajo esa blasfemia de los que se decían llamar judíos, dice nuestro Señor, pero no lo son, procuraron que Policarpo fuera lanzado a los leones. Pero como no era una práctica en esa ciudad, entonces lograron que fuera quemado en la hoguera y que él mismo cargara la leña con la cual iba a ser quemado. Y ya antes de prenderle fuego, le dicen, renuncia a la fe, renuncia a tu Cristo y te perdonamos la vida. Y él le dice, 86 años le he servido y nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a negar ahora? Y murió quemado en la hoguera. Una iglesia fiel en medio de la pobreza, en medio de la persecución, en medio de las mentiras que levantaban en contra de ella los que se hacían llamar judíos. Pero procuraba mantener la fe en Cristo Jesús. Y nuestro Señor le dice, sé fiel. ¿Hasta dónde? Sé fiel hasta la muerte. Cualquiera podría salir de esa tribulación, porque aquí le llama a nuestro Señor a esta iglesia y le dice, se refiere a sus padecimientos como una tribulación. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, pero no está refiriendo a la gran tribulación, a los padecimientos que iba a tener esa iglesia. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte. Y de esa tribulación cualquier cristiano podía salir de ella, simplemente ya no querer saber nada de cristianismo, no querer saber nada de hermanos, no querer saber nada de pastores, no querer saber nada de tanta hermana hipócrita, no querer saber nada de evangelio, no querer saber nada de tantos pistos que piden, no querer saber nada. Mejor voy a vivir tranquilamente porque sin necesidad que me estén persiguiendo. Podían salir de esa situación simplemente renunciando al evangelio, salían de la pobreza también. Pero prefirieron seguir firmes, creyendo en Cristo Jesús, en sus promesas. Y nuestro Señor les está alentando a ser fieles, a ser fieles, a ser fieles hasta la muerte, porque era una iglesia que iba a enfrentar, muchos de ellos iban a enfrentar la muerte. Un ejemplo de iglesia, porque muchos están renunciando a la fe en Dios, a la fe en Cristo Jesús, con los primeros problemas que surgen. Muchos renuncian a creer y a continuar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no sienten que cuando llegaron al Evangelio comenzó a lloverles el dinero. Porque nunca salen de sus problemas, dicen otros. Y entonces, ¿para qué creí? Más se me vinieron los problemas encima. Más angustias estoy pasando. Y cuando antes no era nada, pues tranquilo vivía. Y mire ahora. Recuerde que los obstáculos, las persecuciones, los problemas para detenerle, para que desista, para que desfallezca usted en seguir a Cristo Jesús, muchos de esos ataques provienen del enemigo. Para que usted no prosiga, pero el único que puede darle la vida eterna es Cristo Jesús. Amén. El único que tiene asegurada nuestra vida en la eternidad es nuestro Señor Jesús. Muchos podían salir de estas angustias, pero decidieron a vivir bajo esas condiciones precarias, bajo la angustia de qué me va a suceder a mí y qué va a pasar con mis hijos, de vivir a escondidas por creer en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor le dice, yo conozco tu padecimiento, solamente sé fiel y no temas lo que vas a sufrir. Este es algo, miren mis hermanos, déjenme decirle esto, bendito sea mi Señor, que por su misericordia, no es por otra cosa. Desde pequeño estoy en los caminos del Evangelio y he escuchado a lo largo de mi vida muchos mensajes que podrían ser desalentadores, que en algún momento traen angustia al corazón de qué va a pasar, qué va a suceder. Que le digan a usted, de manera de ejemplo, tengas cuidado de lo que vas a padecer, pero sé fiel, ya estoy contigo. Tengas cuidado, vas a padecer,
pero yo estoy contigo. Si aquí le dicen lo que vas a padecer, angustia. En algún momento de mi vida, al escuchar un mensaje así, me ha dado vuelta al estómago. Porque seguir a Cristo Jesús es tomar la cruz y seguirle. Pero sabemos que no es en vano para los que hemos creído en su santo nombre. Sabemos que no en vano hemos creído en nuestro Cristo Jesús. Y le está hablando muy claramente a esta iglesia. Le dice, no temas. ¿Por qué? Por lo que vas a padecer. Porque vas a padecer. Porque vas a sufrir. Muchos van a ser enviados a la cárcel. Muchos van a morir. Pero no temas a eso. Porque la muerte física todos la vamos a sufrir. Pero sabemos que para nosotros como cristianos que hemos creído en Cristo Jesús, solamente es un paso hacia la vida eterna, a la presencia de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. En cambio, hay muchos que prefieren vivir una vida tranquila, holgada y aún una vida con cierta comodidad económica y no padecer como esta iglesia por causa del nombre de Cristo. Pero ¿qué decirle al hombre si ganar todas las riquezas de este mundo si pierde su alma? De haber vivido aquí sin problema alguno. Pobrecitos los cristianos, pobrecita la iglesia, pobrecitos los hermanitos, si eran sinceros, pero arrasaron con todos. Pobrecitos los creyentes, refiriéndonos a esta iglesia en Esmirna, aún que le dieron una oportunidad, no quisieron y prefirieron morirse, pero no renunciaron a su fe. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que perdiera su vida por causa del nombre de Cristo Jesús, la salvará. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra aquí? Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es un galardón, mis hermanos, la corona de la vida. Es para aquellos que soportan, que sufren por causa de nuestro Señor Jesús, pero son fieles hasta las últimas consecuencias. Así nuestro Señor nos llama a cada uno que seamos fieles hasta la muerte, porque no sabemos qué circunstancias tendremos que atravesar, en las cuales tendremos que demostrar que somos fieles a Dios. Esta iglesia era una iglesia de fe, una iglesia que creía fielmente y determinada por Cristo Jesús, una iglesia que sabía que había persecución, que había peligro de muerte, pero continuaba a pesar de eso. Le dice, no temas. Después de este mensaje que le da nuestro Señor Jesús, que le envía a esta iglesia, ¿cómo cree usted que se sintió esta congregación fortalecida? Así que vamos adelante. Nuestro Señor está con nosotros. Él nos espera. Y si vamos a morir pronto, veremos su rostro. Amén, gloria a Dios. El que estuvo muerto y ahora vive, Él nos espera. Él nos levantará. Él nos coronará. Una iglesia de un calibre de fe, perseverancia. Y el enemigo arremetía con ella. La iglesia en general bajo el Imperio Romano tuvo que padecer más de 300 años hasta que fue instituido el cristianismo como religión oficial en el imperio, que cesó la persecución. Pero porque la iglesia comenzó a fusionarse, porque el Estado comenzó a fusionarse con la iglesia. Pero siempre hay un remanente fiel. Y le dice, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque la muerte física la vamos a padecer todos. Estamos expuestos a padecer. Pero dice nuestro Señor, no temas a que mate el cuerpo, sino a aquel que tiene poder también para matar el alma. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús sabemos que sobre nosotros no tiene efecto la segunda muerte. Porque sabemos que todos estamos determinados a sufrir la muerte física. Pero la peor muerte que puede sufrir la persona es la muerte segunda, que es la destrucción eterna y la lejanía de Dios, donde las vidas, las almas son lanzadas al lago de fuego. Pero para los que hemos creído en Cristo Jesús, la muerte segunda no tiene efecto alguno. Por eso nuestro Señor alienta a su pueblo a que persevere. Dice, a que sea fiel. Fiel
hasta la muerte, fiel hasta la muerte. No a que haga una pantomima de cristianismo. No le está invitando a que sea simpatizante del cristianismo y de la religión, no que sea fiel. Solamente un cristiano fiel es el que puede perseverar hasta el final y llegar hasta las últimas consecuencias. Pero sabe que hay galardón para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Amén. El que tiene en su poder la llave de la muerte y del abismo. El que estuvo muerto y vive. El que venció a la muerte. Es el que nos ha redimido para darnos vida y vida eterna. Por lo tanto, la iglesia solamente tiene que creer en Cristo Jesús y seguir en pos de Él, siéndole fiel hasta la muerte. Amén. Y el que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora dice, el que venciere. ¿Y qué significa vencer? Se vence cuando se ha luchado. Se resulta vencedor cuando se ha tenido una batalla, cuando se ha enfrentado una lucha y cuando se ha salido, se ha pasado sobre esa lucha. Es cuando se resulta vencedor. Ahora le dice, sé fiel, y al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le decía, en medio de las ciudades donde la iglesia le toca desempeñarse, habrán diferentes áreas en las cuales tiene que también tener que desempeñarse y desenvolverse. Esta iglesia tuvo que enfrentar una dura lucha para ser fiel a Cristo Jesús. ¿Cuáles son las luchas que tenemos que enfrentar nosotros? ¿Será que el enemigo no necesita hacer mucha lucha ni mucha batalla con las iglesias de estas regiones? Porque hemos sido testigos que algunos pseudo cristianos por una bolsa de cereales han abandonado el evangelio. No hace muy poco, menos de un año, una pseudo cristiana de la congregación renunció al cristianismo, al evangelio, por causa de que le regalaran un vestido de novia, y ahora le está cantando a los ídolos. ¿Será que porque no necesita el enemigo ejercer mucha fuerza para que la iglesia de este tiempo renuncie y abandone los caminos del evangelio? A esta iglesia le dice ser fiel hasta la muerte, porque vas a ser perseguida. Tal vez usted no va a tener que sufrir este tipo de persecución. Recuerde que el enemigo no descansa y va a buscar la manera para que usted desista de seguir a Cristo Jesús. Pero nuestro Señor pide fidelidad. Sé fiel y te daré la corona de la vida. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora, porque es tu misericordia, Señor, inmenso amor el que habla a nuestras vidas en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, que ponga esta determinación por seguirte y por serte fieles, mi Dios bendito. Sabemos, Señor, que por creer en ti tenemos que pasar muchas adversidades, que muchos tendrán que pasar muchas tribulaciones, que el enemigo, mi Dios bendito, arremeterá y va a zarandear a muchos, pero sabemos que tú estás con nosotros y que tú fortaleces, y te pedimos, Señor, que no permitas que nuestra fe desfallezca. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el final. En las luchas que tengamos que enfrentar, Señor, danos la victoria. En esta hora te rogamos, bendito Dios, que reprenda las obras del diablo. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.